relaciones y hablar de las instancias, tenemos que relacionarlos también con las instancias en las filas. Tenemos que hablar con los atributos o las tablas. Estamos hablando de las tablas. Y esta forma parte de las instancias también de las filas de las tuplas. Vamos a editarla a esta para ponerle tuplas o filas. Lo vamos a modificar esto para agregar ahí. Equivalente con las filas de datos almacenados. Esto estamos hablando de las tablas. Tabulares, correcto. Si alguien, el mecanismo es que yo voy pintando esto, pero es un momento para preguntar, ¿no? Profe, no me acuerdo bien, me aclara, me repite esto. Así que les pido que abran el micrófono y hablen de esas dudas. Si puse celeste a clave única o primaria, también me tendré que referir a la clave primaria, ¿no es cierto? Junto a la clave candidata. Una clave primaria sería una clave candidata que acabamos de analizar con la regla de integridad de entidades, acá, y la hemos aprobado. En caso en que no tengamos por acá, esta. En caso de que no tengamos una clave candidata que cumpla con la regla de integridad de entidades, también podríamos pensar esto, porque por diseño queremos usar claves simples o claves artificiales. Entonces, las claves artificiales se crean en algunas bases de datos existe el tipo de dato, o sea, una columna que tenga un tipo de dato autonumérico, ya le vamos a estar diciendo que, bueno, esta va a ser una clave artificial. Les daba el ejemplo del legajo, ¿se acuerdan? Ustedes antes de entrar a la universidad no tenían un legajo. Quizás lo tenían en otra empresa o en otro lugar, pero la universidad necesita un número que lo identifique simple, y no servía el número de documento porque se puede repetir. El nombre se puede repetir, el apellido y el nombre se pueden repetir. Así que existe la necesidad de crear una clave artificial. No estaba prevista, la hemos creado ahora, y no era un atributo en el estudio, sino que lo agregamos, y es un número, tipo autonumérico, o numérico con una secuencia, que es un objeto que genera números sin repetirse. Entonces estamos hablando de clave primaria. Vamos a revisar después el PowerPoint. Noten que el PowerPoint que habilité en la UV, eso ya está habilitado para acceder. Con eso vamos a seguir la clase. Es muy similar a la primera parte que vimos, así que vamos a tomar ese como referencia. Ya vamos para allá. Bueno, me quedan restricciones o constraints. Valor nulo, ese también eso lo habíamos visto un poquito asociado a la clave primaria. Una clave primaria no puede aceptar nulos porque no sirve para identificar. Entonces es un concepto que está asociado a las claves primarias y a cualquier columna, porque el nulo, si uno cuando creo la tabla y no digo nada en la columna, es aceptado el valor nulo, a no ser que ponga una restricción que se llama not null. Vamos a escribir acá las restricciones, vamos a usar las restricciones. Clave primaria. Not null. Después existen otras como el check, foreign key o clave fuera, vamos a escribirlo, foreign y unique. Entonces cuando yo estoy definiendo atributos de una tabla, tengo la posibilidad de definirle que no acepte nulos. El motor va a impedir que se agregue una fila o se modifique una columna, poniéndole el valor nulo, si esa columna tiene not null. Si no tiene nada dicho, acepta nulos, porque ese es el por defecto.
El check es interesante porque yo le puedo poner una condición. Mira, no me pongas ninguna fila que en este atributo cumpla o debe cumplir esta restricción. Es como una condición del if en PL que nos va a permitir filtrar. Y va a decir, mira, esta columna no puede tener letras, no puede tener números. Los números tienen que ser positivos. Imagínense para una columna salario, que no hay salario negativo, sería bueno ponerle un check, si es necesario, que lo queremos controlar siempre. Que yo ponga un constraint en este momento de la creación de la tabla es muy interesante porque me tengo que olvidar de que venga alguien con su página web que le permitan acceder a mis datos y que me ponga un valor negativo en sueldo, algo que no estoy esperando. Si yo lo pongo en la tabla, va a ser imposible que cualquier aplicación nueva ofenda el constraint check. Yo al check le pongo salario mayor que cero. Mayor o igual, supónganse que es un salario cero. Pero no puede ser valor negativo. Entonces, podemos decir, cuando creamos la tabla, en esta columna salario, check, salario mayor o igual que cero. Con eso estamos evitando que desde cualquier aplicación, hasta de una consola que ponga SQL Plus, que ponga con SQL Plus, update salario from la tabla, o update tabla empleados, set salario igual menos 5, que es la forma más directa de acceder a una tabla, no por una aplicación, me lo va a rechazar el motor. No existe la posibilidad de que cargue una fila con un salario negativo si escribo en una restricción check. Unique es parecida a la de clave primaria, porque Unique me va a evitar que ponga un dato repetido, un número de legajo repetido en una tabla de estudiantes. Unique genera la necesidad de tener un índice, tema que ya vamos a ver más adelante, para evitar que si tenemos 5 millones de filas, cuando doy un insert de una nueva fila, que tenga que recorrer de los 5 millones, los 4.999.999 registros anteriores para que no esté repetido. Con un índice rápidamente pregunta, ¿este está? No, no está. Bueno, entonces puedo meter la fila. Si no, por un constraint unique me va a rechazar la fila. Me va a decir clave unique repetida. Y por último, lo dejaba para el último porque es muy intensamente usada, la foreign key es el constraint que se pone sobre una columna y que revisa en la tabla a la que está apuntada la clave foránea, a ver si existe en la clave primaria definida este valor que acabamos de cargar. Por ejemplo, queremos cargar de alumnos, un alumno que dice que vive en la provincia de Catamarca, probablemente no tengamos la columna nombre de la provincia, sino código de provincia, o sea, la clave foránea a la clave primaria de la tabla provincia, y no voy a poner Catamarca en el maestro de alumnos, en la tabla de alumnos, sino que voy a poner el código de provincia. Sí, con eso voy a poder sacar todos los datos de la provincia. Entonces quiero sacar los listados de la provincia en la que está ubicado, la localidad en la que está ubicado, voy a tener que unirme con la tabla de localidades para sacar el nombre. Acá no guardo el nombre de la tabla, nombre de la provincia, sino solamente la clave primaria de la tabla de referencia, y creo un foreign key para evitar que alguien me ponga un código no existente en las provincias. ¿Ah? Entonces, foreign key mantiene la relación unida de las tablas relacionadas a través de, ¿cómo se hace? Es la clave primaria con la que me quiero relacionar, puesta como columna en la tabla dependiente o que hace referencia. Entonces, esta clave impuesta en este modelo, en esta tabla, porque tiene relaciones con aquella tabla, se llama clave foránea. Y no es ni más ni menos que la clave primaria de aquella tabla. Este es el concepto más complejo, por eso lo dejamos un poquito para después. Pero lo vamos a ver en detalle porque es todo un tema, definir de qué lado va la clave foránea para garantizar un buen modelo relacional. Entonces, con estas restricciones, termino de nombrar los temas de las restricciones clave primaria
not null, check, foreign key, unique. Si alguien puso solamente restricción, eso se lo he completado para que lo veamos ahí. Y ahí está, justamente acabamos de hablar de clave foránea. Es una clave primaria impuesta en la tabla que quiere saber de los registros que están en esa tabla. Entonces es una otra tabla donde nosotros queremos saber el nombre de la provincia o clasificar por código de provincia y queremos saber a qué provincia corresponde. Voy a hacer una operación muy común que se llama join. Voy a unir la tabla alumnos con provincias por la clave foránea que tengo en la clave, que tengo en la tabla alumnos. Y con eso voy a saber por cada alumno qué nombre de provincia es en la que vive. Y eso sería un poco la explicación de la clave foránea. ¿Dudas, por favor? Estos son temas que ya pueden estar generando dudas. Así que está bárbaro que pregunten, no me va a molestar que paren y digan, profe, ¿de qué está hablando? ¿Está? Bien, me queda el último dominio. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quién puede abrir el micrófono para decir o entrar y modificar a ver qué es lo que pondrían en dominio? ¿Qué es el dominio en el modelo relacional? Se escucha ahí. Los grillos de la noche están a las 3:25 de la tarde. En este momento en Córdoba, en mi casa, se escucha cric cric de los 36 participantes. ¿Alguien puede decir qué es el dominio? ¿Con quién está relacionado? ¿Dónde lo pondremos cerca? ¿Qué tal, profe? ¿No tiene algo que ver con establecer los alcances del problema? Es más detallado, esto es más puntual, está bien, genera un alcance, sí, pero no está en el problema. Si uno dice problema, diría aplicación, grandes títulos, lo que queremos resolver con la aplicación de base de datos, o qué queremos reflejar de la base de datos. Acá es muy puntual, muy específico el concepto de dominio. O sea, está cerca, es algo parecido, pero es más detallado, apunta a un atributo, por eso lo podría poner acá, cerquita. Otro que Puede ser arriba. la caracterización conceptual del atributo. Caracterización conceptual del atributo. Está bien que sea del atributo, y más que caracterización conceptual, que sería como decirle qué quiero guardar. El dominio puntualmente es el conjunto, vamos a escribir, conjunto de datos permitidos, esperados, entonces, el dominio es un trabajo conceptual, hay que hacer lo que vos decías, es una definición, pero no conceptual es decir qué es el atributo, sino qué valores puede tener, ¿no? Porque si nos llevamos por tu definición, no tengo el nombre tuyo, ¿cómo es tu nombre? Me perdí ahí. Milena. Milena. Eh, si fuera solamente conceptual, podríamos decir, por ejemplo, en edad, y bueno, fecha de nacimiento, eh, fecha de nacimiento es un día, un mes y un año, ¿cierto? Conceptualmente, ¿qué es una fecha de nacimiento? Y es un día, un mes y un año. Eso es lo que sería conceptual. Calixto, Sí, perdón que te interrumpa, hay un alumno que quiere ingresar, si lo puedes admitir. pero Ahí no me aceptó. tiene. Pero vos sabés que no tengo sala de espera, ¿eh? Gracias, Gaby. Ok, ok. Disculpas, no sé qué será. Puede ser que tenga, que no sea. Creo que te pide que estés identificado como Zoom para entrar. Bueno, Ah, ¿estás adentro? Bueno, ya estamos estamos. grabando esto, eso lo vamos a avisar dónde está, el canal dónde está. Así que he llegado. Está. A ver si lo tenía el mensaje, otro mensaje. Acá tengo dos mensajes.
Milanesio, está listo. Bueno, entonces decíamos, el dominio es más específico. Milena había dicho definición conceptual del atributo, y en realidad es qué valores va dentro de esto. Por ejemplo, un dominio en un sistema comercial para una fecha de nacimiento podría ser, bueno, no voy a tener clientes de más de 100 años. Entonces podría ser que el dominio de la fecha de nacimiento sea desde 11 de agosto de 1920. La fecha tiene que ser mayor a 11 de noviembre, 11 de agosto del 1921. O sea, para evitar que alguien me cargue por error a alguien que nació antes de 100 años. Sí, Genaro, gracias por levantar la mano. Esto tiene que ver entonces con la cantidad de espacio que le asignamos a las variables, o sea, a los atributos, digo, en memoria, por ejemplo. Si yo No. sé que no va a... Ah, no tiene nada que ver. Pará. Es también una característica de un atributo, la longitud que va a tener. Claro, No yo es me relacioné con dominio. eso. Eso es la Pero, longitud del tipo de dato. El tipo bien. de dato también nos daría una especie de dominio, pero la longitud, luego el tipo de datos, no se llama dominio, es solamente longitud máxima que se debe reservar en memoria para este atributo. El Claro, dominio son cosas distintas. Bien. son cosas distintas, es el valor. ¿Qué valor puede tener? Che, quiero clientes o estudiantes, los estudiantes de este siglo pueden ser los que quiero anotar. No me interesan estudiantes del siglo pasado, porque no existe, es un error lo que están haciendo. Están poniendo evidentemente un dato falso. Entonces pongo, no sé, estamos en el 21, en el 31, 1931, del 1 de enero de 1931, alumnos de más de 90 años no voy a reservar. La fecha es un error. Eso es el dominio. También el dominio puede ser del 1 al 10, valores del 1 al 10, no quiero valores superiores o de un dígito, del 0 al 9, ¿no es cierto? Podemos decir un, un dominio sobre un campo email podría ser que tenga el arroba, ¿no es cierto? Que hace que debe tener en alguna posición un arroba, si no, no es una dirección de mail correcta. Le pongo 64, que un poco lo que Genaro proponía, le pongo 64 en posición y de esa manera evito que me escriban más de una línea, sí, pero se pueden olvidar del arroba y no me va a servir tampoco. Entonces, la longitud sería una buena validación indirecta. Saben que las direcciones tienen hasta 64K, pero 64 bytes, pero el check que tenga una arroba sería realmente distinto. No estaríamos permitiendo filtrar las direcciones de email incorrectas. Sí. No sé si querías agregar algo, Genaro. No, está bien, me quedó claro la diferencia. Yo confundí ahí. A Maxi que mandó un mail. El enlace, no lo estoy haciendo por enlace, sino que estoy poniendo en mi teléfono, el chat está ahí. Mándame el mensaje con tu nombre, con tu apellido, el nombre que da a ese número, y ahí me lo mandas y yo te activo, te agrego. Disculpa, lo hago un poco, Bill te lo hizo, Varea lo hizo. Así que hacelo así. En el chat está Maxi. Manda este número, este dato con tu apellido y tu nombre y esa sigla, y ya te voy a agregar. Bueno, ya los voy a agregar a Vilte y a Varia, recibí el mensaje. Bueno, entonces terminamos esta pizarra que podría haber sido efectivamente lo que hubiera escrito si estuviéramos en vivo en un aula. Lo revisamos para acordarnos que estuvimos con la otra, que hicimos en la última clase, ¿no? Y a quien no estuvo les sirve como un gancho para entender lo que viene. Entonces les decía,
Sí, ponemos acá, vamos a ahí está. Ahí está. Ustedes deberían poder estar aquí. Creo que la inscripción, la sigla de inscripción era 3-K7. Y con eso quedaban inscritos. Dos cosas tienen que tener acá muy en claro. La próxima clase seguramente estamos ingresando a empezar a usar la guía de trabajos prácticos, ya que la tenemos aquí. Entonces vamos a darle una recorrida. Esto va a ser estas primeras clases, la clase anterior, esta y probablemente la próxima, con un poco menos son clases que yo las indico como un poco aburridas porque hablo yo demasiado. La idea es que las próximas clases con estos conceptos iniciales juntos hagamos trabajos prácticos sobre la guía de trabajos prácticos. Estamos entendiendo el modelo relacional, que tiene relaciones, que las relaciones tienen atributos, que hay claves de dos tipos principales, tres, clave candidata, clave primaria y clave foránea. Dominios para los atributos, donde podemos llegar a limitar qué valores, o definir qué valores van en esa columna. Y vamos a cerrar con algún tipo de ejercicio de normalización, de definición de normalización el día de hoy, para repasar todo y en la próxima clase empezar a utilizar la guía de trabajos prácticos. Porque ahí vamos a ver que nos vamos a encontrar con narrativas, con relatos que nos van a decir, bueno, con esto la tabla que necesitas es tal, necesitas esta tabla con el nombre de la entidad, qué columnas tiene o qué atributos, cuál es la clave primaria, cuál es la clave foránea, de qué lado va, y en cada uno de esos ejercicios tenemos que llegar a un modelo de tablas relacional que permitan almacenar los datos del problema. Eso es lo que vamos a hacer con la guía de trabajos prácticos. Vamos a seguir con este proceso de normalización. Porque no solamente termina uno diciendo acá están las tablas, acá están las columnas, claves primarias, clave foránea, sino que tenemos que hacer un análisis para saber si está en primera forma normal, segunda forma normal o tercera forma normal, que es cuando una tabla está en tercera forma normal, estamos diciendo que ha concluido el proceso de normalización. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno. Se corta, si alguien me está hablando, se corta, no lo estoy escuchando. A ver, voy a ir al chat, pero en que guardo esto, así lo tengo ya también disponible en mi máquina. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Esa fue que me contiene. Muchas gracias. Bueno, saludos, Maximiliano. Perfecto. Vamos a subirnos a la diapositiva. Vamos a hacer como un repaso porque una de las cosas ya lo habíamos hablado, los tipos de claves, base de datos, puede ser base de datos no relacional, como existen varios modelos. Las bases de datos relacionales que son las que vamos a utilizar. Nosotros para esta primera parte utilizamos, porque está buenísimo, la herramienta MySQL Workbench, que se lo voy a escribir en el chat, a ver si tenemos... están viendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo la diapositiva? La web, profe. Sí, todavía no. Las letras celestes, así, sí, perfecto. Fíjense, les voy a escribir en el chat el MySQL Workbench, que es la herramienta con la cual, aparte de dibujar, vamos a poder crear el código de DL,
o sea que es una herramienta bastante interesante. Corre contra la base de datos MySQL. Vino este tema porque MySQL es una base de datos relacional, Oracle es una base de datos relacional. Esos después, Oracle, a partir de la versión 8, ya están en la 20, se pusieron objetos relacional, híbrida sería. IBM también a su base de datos DB2 también la llama híbrida, pero por un motivo diferente al de que Oracle le llama híbrida a la objeto relacional. El DB2 es una base de datos que incorpora para el análisis de columnas del tipo XML, que tienen una estructura dentro de cada columna, una estructura jerárquica, u otro motor que es el motor jerárquico IMS. Entonces, combina la base relacional con un motor jerárquico cuando los datos dentro de una tabla relacional tengan una estructura que se llama XML o tags, una estructura jerárquica, como para indexar y trabajar mucho más rápido. Eso le da respuesta a un requerimiento de los años 90, finales del inicio del 2000, en que necesitamos guardar datos con una estructura interna. Sí, Genaro. No, disculpe, profe, que no se ve ahora la presentación. No sé si está compartiendo. No estoy viendo más que el chat, donde puse MySQL Workbench. Ah, no está compartiendo la PowerPoint. No. Yo estoy Bueno. mostrando, te estaba hablando del chat donde puse MySQL Workbench. Gracias por Está avisar. bien, disculpe. No, está bien, está perfecto. Te agradezco. Bueno, entonces estamos en estas diapositivas y me detuve en este punto porque vi que había base de datos y base de datos relacionales. Hay base de datos como MongoDB, Cassandra, que no son relacionales, tienen otras características. Y puramente relacionales cada vez son menos. MySQL ya ha agregado cosas para objetos, Oracle ya también, Postgres también, pero es algo más relacional. O sea, nunca dejan de tener las reglas relacionales que son las que estamos viendo aquí. Una clave primaria única por tabla, compleja o simple, que ya vamos a ver los detalles, que una tabla relacional no puede tener filas nulas, ni filas repetidas. Entonces, las tablas se comportan siempre de la misma manera. ¿Hay extensiones? Sí. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo. No quiero ser repetitivo. Bueno, ahí estaba la definición de base de datos, una forma de almacenar información, con unas tablas de determinada manera. Ali, quedó proyectando en aula virtual, ¿no? Por las ¿Quedó? dudas. Proyectando en el aula virtual, en la UV. ¿No están viendo las diapositivas? No, Ah, bien. Bueno, ahora voy a compartir entonces. Porque el aula virtual tenía la actividad de ahí. Gracias. Bueno, adelante. Bueno, entonces decíamos, desde una base de datos almacenada, que tiene la posibilidad de guardar persistentemente los datos, los tipos de almacenamiento, que podemos distinguirlo digital a cualquier soporte de papel, los motores que estamos trabajando. ¿Ahí se ve? ¿Se ve el movimiento? Sí, ahora sí. Claro, no había interpretado lo que me decían, disculpe. Gracias, Gaby, por parar. Bueno, ahí esto para revisar que la sigla RDBMS está hablando específicamente de una base de datos relacional y no de cualquier otra. Relacional sirve que indica que se maneja todo con SQL y utiliza la estructura tal como la estamos viendo. Vamos repasando esto. La relación como base de la base de datos relacional. Clave primaria. No puede tener valores nulos, por eso dice tiene que tomar valores ciertos.
Mi gato, mi gata que está reclamando atención. Minutito. Big Justo, Gata. Cintia. Big Gata. Bueno, estamos viendo esto, el herramental que aplica aquello que vimos en el clave foránea. Nos permite asociar dos tablas. Vamos a ver en qué situaciones se dan. La clave foránea es la clave primaria puesta en la tabla que te manda los datos y quiere conocer los datos de la otra tabla. Entonces, si se declara una clave foránea en A, que apunta a B, lo que hay en A es la clave primaria de B, ¿no? Y ahí se establece la relación. Clave foránea es la clave primaria completa en la tabla que hace referencia. Como a veces la clave foránea no forma parte de la clave primaria, se puede repetir todas las veces que quiera, ¿no? O sea que en la tabla A hay muchas filas que se relacionan a un B. A veces la clave foránea puede aceptar nulos, es decir, que esta fila no tiene relación con otra fila de la otra tabla, de la tabla A, de la tabla B, perdón. Así que puede aceptar nulos. Cuando no acepta nulos es una relación obligatoria. Siempre que creamos un A, tiene que tener un B. Entonces, cuando se da ese tipo de relación, la clave foránea se le pone not null. Ok, acabamos de ver. Bueno, lo que les contaba de la normalización es que es una receta, una forma de trabajar con, una vez que determiné qué tablas hay, con las entidades, nombre de entidades, qué columnas me parece que tienen, de acuerdo a lo que estuve hablando en el relevamiento, lo que estuve leyendo en el caso del ejercicio, tengo que hacer un análisis para que estén bien ubicados. Es muy común que uno, cuando empieza a normalizar un modelo de datos que tiene 5 tablas, cuando empezamos a analizar cada uno de los atributos, podemos empezar a encontrar que no está normalizado, que no cumple la primera forma normal, por ejemplo, y la respuesta es generar otra tabla. La normalización sobre un modelo de datos, una, n tablas, significa siempre n más varias tablas más, porque que un atributo no responda, no tenga dependencia funcional con la clave primaria, así que lo tengamos que sacar a otra tabla con la que sí tiene relación con una clave primaria, y crear una nueva clave primaria, y si se mantiene la relación con la tabla de donde salió, quizás haya una clave foránea dentro de la tabla origen, que apunta a la nueva tabla. Entonces, cuando uno aplica normalización sobre un modelo de datos, para resolver un problema, comúnmente aparecen más tablas. ¿Por qué? Porque debo lograr en la normalización que todos los atributos que no sean clave dependan sí o sí de la clave de esa tabla, ¿no? Las claves foráneas, vamos a ver que pertenecen a una clave primaria, pero responden a esa otra clave primaria que está relacionada con esa tabla. Bueno, esta acción de entender un problema nos hace identificar datos que tengan características, propiedades que dan origen y establecen los atributos. Muchos se encuentran ligados entre sí, hay una relación entre ellos, una dependencia funcional. Esto es muy fuerte y obligatorio en una tabla, que todos los atributos que no sean clave dependen funcionalmente de la clave primaria. Ya vamos a ver ese detalle. Entonces podemos encontrar una situación de varias entidades con muchos atributos y debemos analizar uno a uno cómo es su relación con el enunciado de las claves de las formas normales, para entender que si llegamos a la tercera forma normal, esta tabla cumple con las preguntas de la tercera forma normal, hemos normalizado esta tabla. Esta tabla está normalizada. Bien. Si hay una pregunta.
De nuevo estos conceptos, entidad, ¿se acuerdan? Era la cosa importante de la cual queremos guardar información. Normalmente de una entidad se derivan una o más relaciones o tablas. La entidad cliente, por ejemplo, un cliente de un kiosco que tenemos pocos atributos, quizás con una sola tabla está bien. Entonces entidad cliente, una sola tabla cliente está bien. Pero de una empresa más grande, de la que queremos saber, por ejemplo, clientes, de la que queremos comunicarnos con ellos y sabemos que tienen varios teléfonos, yo al cliente Arcor no le puedo poner una columna para 20 teléfonos, ni varias columnas para una por cada tipo de teléfono, porque tenemos varios números con los cuales nos queremos comunicar. Entonces es posible que tengamos que hacer otra tabla aparte relacionada a clientes, teléfonos de clientes, por ejemplo, que tenemos una sola entidad y ya tenemos dos tablas por los requerimientos que tenemos sobre esa entidad, ¿no es cierto? Entonces, entidad es un concepto que me empieza a decir, bueno, hablemos de clientes. Quizá hablamos un mes seguido de cliente y tenemos 18 tablas para cubrir todo lo que se requiere de un cliente, ¿no? Entonces, entidad responde al concepto de cosa importante de la que almacenar datos. ¿Con cuántas tablas? Veremos. Los atributos, bueno, es una característica, es un adjetivo o una cualidad de la entidad a la cual le puedo poner un valor. La instancia es un cliente, Arcor, el nombre, o, no sé, Molinos Río de la Plata, o Peugeot, un cliente. Calixto Maldonado, cliente de un supermercado, por ejemplo. Entonces, seguramente hay una instancia de la tabla cliente que tiene mi número de documento y se acuerda cada vez que lo voy a comprar para decir, ah, acá está, tenés un ticket cargado a tu nombre, a la instancia Maldonado. El dominio, recuerdan, lo vimos hoy, era el conjunto de valores que podía tener cada una de las columnas o atributos. Acá tenemos las definiciones, separado. Los atributos tienen un nombre único, es importante eso saber, dentro de un esquema o de un área de, digamos, una base de datos, las tablas que forman parte de ese esquema o base de datos, no se pueden repetir los nombres de columnas, perdón, los nombres de tablas, tales. Y dentro de cada una de ellas, los nombres de columnas no se pueden repetir. Dentro de una tabla, no importa el orden en que están almacenados, normalmente se crean con el orden en que lo creaste. Si después le agregas una columna, que es una operación posible de resolver, queda al final. No tiene sentido necesitar que estén insertos entre dos columnas o otra. Se agrega igual al final. Es trivial y no importa el orden en que están creadas las tablas. Las columnas dentro de una tabla. Bueno, entonces instancia la ocurrencia de valores. Una instancia tiene una relación con la tupla o fila de una relación o tabla. De nuevo, dentro de una tabla no importa el orden en que están almacenados. Es más, un select tirado en distintos momentos me los puede dar ordenados diferentes a las filas. A no ser que tenga la cláusula, el select tenga la cláusula order by, que ahí sí, siempre me lo va a devolver ordenado tal cual dice esa cláusula. Entonces las filas o instancias de o tuplas de una relación no están ordenadas. ¿Quién los ordena? Un índice. Si necesitamos un índice, si estamos definiendo una clave primaria, normalmente se crea un índice que ahí sí están ordenados y nos ayudan a las búsquedas de los datos. El dominio y con el ejemplo de fecha de nacimiento de lo que habíamos hablado. Bueno, formas normales las vamos a aprender casi de memoria. Eso, algunos me pueden decir, che, no estamos grandes para aprender las cosas de memoria, pero les ayuda mucho saber 3 frases
de memoria. Es pregunta obligatoria de los exámenes, así que en los parciales y todo eso aparecen, así que de rodillas y a aprender el Padre Nuestro de las formas normales. Así que relájense y traten de memorizarlas, son muy sencillas de memorizar. Lleva su tiempo, ténganse paciencia y el manejar de memoria las formas normales es una buena regla. 3 frases se pueden acordar. ¿Se acuerdan literalmente de la frase de los Simpsons? Me imagino que se van a poder acordar 3 frases del profe Calixto sobre la normalización, ¿cierto? ¿Se animan al desafío? Los desafío a eso. Seguramente todos me pueden decir 2 o 3 frases de los Simpsons hacia el vuelo, y si la quieren chatear nos divertimos un rato, todo bien. Solo voy a pedir que se acuerden de memoria las frases que definen las 3 formas normales que les pido. ¿Está? Dato hecho, a ver si quién escribió algo. Un pequeño demonio, por ejemplo. Púdrete, Flanders. ¿Cómo era el otro? El que grita en las ventanas a la noche. ¿Cómo era? ¿Eh? ¿Milhouse? ¿Será Milhouse? Milhouse, ¿eh? Milhouse. Sí. Hable más fuerte que tengo una toalla. Ahí está. ¿Ves? Sí. Bueno. Esa, Piense en los niños. ese es el niño. Yo no tengo, realmente tengo pocas cosas lo sé por mis hijos. Mis hijos en cualquier momento dicen esto, me hace acordar y tiran la frase de Milhouse, de Bart, vamos a morir, también era otro. Bueno, uno que vive con gente que es fanática de los Simpsons, ese soy yo. Espero que un poco la repetición de las 3 formas normales ayude a que ustedes tomen esa. No son graciosas, no se van a reír con eso. Si se ríen recitando la definición de las formas normales, visite a su terapeuta, porque no están bien. Apruebe la materia si se sacan esa obsesión. En fin. Bueno, para relajarnos un poquito. La idea es entonces, eso es un poco lo que nosotros hinchamos y pedimos, que tengan claro las 3 funciones, las 3 formas normales memorizadas para poder aplicarlas rápidamente a una normalización. Bien, vamos a ver. Excelente, diría. Bueno, formas normales. Entonces, reglas a utilizar en el diseño de una base de datos que nos van a permitir, una vez que hemos agrupado las entidades con sus atributos, empezamos a aplicar. A ver, ¿qué dice la primera forma normal? No está permitido, ningún atributo puede ser su dominio de ser múltiple, o el dominio tiene que ser atómica, es decir, tenemos que tener un solo valor para cada atributo. No podemos tener, como en el caso de los teléfonos, varios teléfonos para un cliente. No vale poner teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4. Si uno pone teléfono fijo y teléfono celular y deja 2 campos, bueno, serían atributos diferentes. Entonces valdría. Ahora, pero si necesito varios teléfonos alternativos, la sugerencia es que uno tenga una tabla aparte de teléfonos, deje la tabla cliente perfectamente y en la tabla teléfono le pone una clave a cada registro que vamos a usar, un atributo que diga número de clientes. Si lo relacionamos, si no perdemos el contacto, si sacamos el atributo, imagínense que sacan a un Excel aparte todas las columnas y no las relacionan, le sacamos el sentido, esos son números sueltos, no sabemos quiénes. Entonces le vamos a poner en esa segunda tabla la columna clave foránea que apunta a la clave primaria de clientes. Entonces vamos a tener ID de cliente, o imagínense, la universidad que quiere guardar todos los teléfonos que tienen ustedes, alcanzaría con uno, pero la verdad es que todos podemos decir que todos tienen su celular, tienen su número, y a veces tienen un número fijo y un número de celular. O tienen varios números, y en la universidad tendría que ir a una tabla que diga legajo, número de teléfono, legajo, repetido, número de teléfono,
y ahí las dos columnas ser clave primaria de la tabla de teléfonos. Esa sería una forma de solucionarlo. Gaby seguramente va a decir, le pondría una clave artificial ahí para identificar, también puede ser, lo vemos más adelante. De las 5 formas normales, más una especialización, ahí tenemos las 6, son ese conjunto de formas normales que nombramos y solamente estudiamos las 3 primeras. Las formas normales se basan en lo que se llama dependencia funcional y la dependencia funcional completa. Cuando yo digo dependencia funcional, estoy diciendo que todos los atributos que estén en una tabla deben depender funcionalmente de la clave primaria. Esto significa que todos deben depender directamente de la clave primaria. ¿Por qué? Porque dado un legajo, Calixto Maldonado es el atributo del legajo 7547. ¿Se acuerdan que contaba mi número de legajo? De alumno, imagínense cuando entré. La dependencia funcional entonces está dada porque Calixto Maldonado se va a dar siempre que se dé 7547. No puede ser que aparezca 7547 y aparezca otro nombre. Entonces, ese concepto muy simple que es dependencia funcional, dado una clave primaria, hay un valor de atributo, es la que me permite distinguir y separar atributos o columnas de una tabla que no tienen que estar ahí. Entonces, cuando aplicamos esta regla en las formas normales, vamos a encontrar que luego de aplicarlas a todas y decir todas las tablas de un modelo relacional cumplen con las 3 formas normales, estamos diciendo que el modelo completo está normalizado. ¿Ah? Después analiza que sea dependencia funcional completa, que si hubiera una clave que tiene varias partes, dijera legajo, mes o curso, supónganse, como clave primaria en otra tabla, ahí tiene que ser dependencia completa, no puede ser nada, este depende del legajo, esto depende del código de curso, tiene que ser las dos completas. Ya vamos a ver, esa es la segunda forma normal. En la dependencia multivaluada es la primera, cuando hay una dependencia donde, dado un legajo, me da varios teléfonos. Eso no está bueno, debe quedar de a uno teléfono. ¿No? Esos son los conceptos de las formas normales. Y que todas estas tienen que formar parte de una relación, ¿no? Bueno, acá un poco más en detalle lo que hablamos de la dependencia funcional. Son atributos A y B, legajo y apellido y nombre, o apellido. Se dice que B, el apellido, es funcionalmente dependiente de A, o sea, depende del legajo, si para el mismo valor de A tiene asociado un único valor de B, es decir, va a ser solamente Maldonado, no puede haber Maldonado Pérez. Un legajo, número de teléfono tanto, número de teléfono tanto, número de teléfono otro tanto, que es la propuesta de poner varias columnas con número de teléfono. Un solo valor. Por lo que es lo mismo en todas las tuplas de T, en los atributos, el mismo valor B1, el atributo B también el mismo valor B2. O sea, dado 7547 el legajo, mi nombre de mi apellido, mi nombre o mi dirección y todo eso. ¿Ah? Se denota con una fila, con una flecha, perdón. ¿Querían agregar algo? Bueno, entonces, dado A, conocemos B. Como no significa que dado B sabemos A, saber que Maldonado, ¿cuántos alumnos Maldonado hay? Muchos. Entonces no sabemos que sea el 7547. Si no decimos, no se cumple esa relación, ¿no? Interesante este ejemplo. Acá tenemos la columna A y la columna B, como estamos dando el ejemplo con legajos. En esta tabla, que se llama una tabla de factura, sucursal y número de factura, acá hay un tema de una dependencia funcional, pero está en una tabla en donde A no es clave primaria, porque si esto fuera una tabla de facturas,
el cliente no puede ser factura, porque fíjense, se repite. Entonces podemos usar, acá es un candidato a normalizar esta tabla, porque José Paz no significa que, no depende que el valor sea de la tabla, sea el valor de la factura 100. ¿Mm? Vamos a ver ya esos detalles. Si Z es clave primaria, la dependencia funcional en la tabla está dada porque todos los atributos de una tabla deben depender funcionalmente de toda la columna primaria. Si hay una sola columna como clave primaria, estamos de acuerdo que es una seguridad completa. Ali, Completa, sí. vos sabés, volvete a la filmina anterior, por favor, de 19. 19. Sí. ¿Mm? Sabes que la última parte me parece que está al revés, porque a como viene dando C, X termina a Z. Z depende, sí. Creo que está al revés esa Y ahí definición. dice funcionalmente, acá, sí. Sí, está sí, bien. ahí y ahí abajo en el último punto también. Sí. Es X, si depende funcionalmente de X, X Sí, define a es Z. la que determina, claro, la que va de lado de izquierda. ¿No? Se lo vamos a corregir. Dale, yo te lo mando por mail, no te preocupes. Bueno, gracias. Vamos a pedir a Roberto que la acomode. Pero está bien observado. Bueno. Dependencias funcionales, entonces, si la relación T con atributos A, B y C existe una dependencia multivaluada de B respecto a A, si los posibles valores de B para un par de valores A y C depende únicamente del valor de A. En este caso, estamos hablando que la relación A con respecto a si los posibles valores de B lo definen. Entonces, la multivaluada es que nos permite, voy a hacer ahí como un corte directo hacia la segunda forma normal que dice que todos los atributos deben depender funcionalmente de toda la clave primaria. Si la clave primaria es compuesta, tenemos que revisar que dependa de los 2, 3 o 4 elementos que forman una clave primaria para entender que el atributo no clave cumple con esta restricción y esta tabla está en segunda forma normal. Segunda forma normal dice, dado todos los atributos que no son clave deben depender de toda la clave primaria. En este caso está diciendo dependencia multivaluada porque está manejándose con las A y C, y B debe depender de A y C simultáneamente para estar en la segunda forma normal. Bueno, debemos observar que para cada atributo de la relación hay una evidencia de repetición de valores que nos hace pensar en redundancia de datos. Si yo tengo muchas veces la provincia de Catamarca en el LEGA, en la tabla de empleados, en la tabla de alumnos, no se trataría de una referencia, sino que son múltiples alumnos que son de Catamarca. Entonces eso me permite saber que no se trata de redundancia de la palabra Catamarca, sino que evidentemente hay muchos alumnos de Catamarca. Ahora, si varias veces escribimos en todos los datos referidos al mismo alumno que escribimos la palabra Catamarca, ahí podríamos pensar que estamos haciendo algo redundante. Entonces podemos decir, poner en un lugar determinado la clave foránea a la provincia, que me permita buscar el nombre de Catamarca, pero solamente tenemos el legajo, el código de esa provincia. Bueno, esta definición busca reforzar el concepto de la segunda forma normal que habla de la dependencia de la clave primaria completa. No sirve que dependa de parte de la clave para definir esa relación. Bueno, en esta relación
tenemos esos atributos. Podemos armar una fila con los atributos que queremos relacionar. Algunos de estos atributos de A, B, C, pónganse, son 3 o más. Todos los atributos que forman parte de la clave primaria. Y no debe haber dependencia funcional entre sus atributos. Tampoco puede ser que B dependa solamente de A, debe depender también de A y C. Si esta definición estamos hablando de los atributos de la multivalor, de estas relaciones con varias columnas, podemos estar hablando de una relación que tenga 3 atributos en la clave primaria. Y si cumplen con que todos los elementos dependen de los restantes integrantes de la clave primaria, estamos hablando de la cuarta forma normal. Esa es una definición que excede lo que queremos mostrar porque nos limitamos a la tercera, pero la cuarta forma normal está relacionada a elementos las relaciones se pueden armar de a 3 tablas, ¿no? Entonces las claves foráneas y las claves primarias allí juegan en este rol de cuarta forma normal. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bien. La dependencia funcional entonces nos permite cubrir la primera, segunda, tercera y también la de voice code. Como vimos, la dependencia multivaluada es un caso especial, visto que les contaba de la segunda, solamente que se manejan con 3 elementos en la clave primaria. Y se ven en la cuarta forma normal. Las nomenclaturas para mencionar son 1FN, 2FN, 3FN, forma normal de voice code, cuarta forma normal, quinta forma normal. Nosotros vamos a trabajar hasta la tercera forma normal. Por lo tanto, nos interesa el de dependencia funcional principalmente. Bueno. ¿Están preparados? Vamos a hacer un corte. Acá un breve corte. Una parada técnica. Vamos a descansar unos, si querés, son las 4:11. Vamos a parar hasta las 16:20. 9 minutitos nos tomamos. Bueno, Bien. así memorizamos al regreso. Así es. Dale. Empezamos a normalizar así el regreso. Perfecto. Dale. A las 20 nos vemos.